Bien, vamos a iniciar nuestra tercera jornada de curso de actualización. En este caso, igual que el lunes y de ayer, contamos con la presencia del arquitecto de Mercedes como parte de las autoridades de la comunidad facultativa. Hoy tenemos algunas otras actividades entre las autoridades docentes, estudiantes y bueno, un poco los estudiantes también están distribuidos en las otras actividades. Pero sin embargo, nosotros, con el compromiso que tenemos de llevar estos cursos de lunes a viernes, hoy desarrollamos este, ¿no? En ese sentido, y como venía como autoridad de nuestra facultad, vamos a dar inicio a esta tercera jornada. Tenemos la grata presencia del ingeniero Walter Ayala, que es un profesional, ingeniero reconocido en el medio con una experiencia importante dentro de lo que representa las infraestructuras mecánicas y de muy vida compartida con técnico, hasta poder estar acá, poder debatir sus conocimientos con otra forma de otros profesionales. En ese sentido, ingeniero, muchas gracias, bienvenido a nuestro programa de sanción. En todo caso, vamos a nosotros sobre la exposición y la materia que nos ha preparado, en este caso, para poder presentar.
consultores de la cual parte, cuando soy gerente de la empresa, tenemos ahí los servicios que ofrecemos en cuanto a consultoría, de construcción, servicios técnicos. Bueno, empezaremos. Es una estructura metálica. Bueno, ¿cómo es el conjunto de elementos unidos de acero que conforman esta estructura de la forma para dar un uso especialmente el que se le va a dar, ya sea de forma pública o que otro, por ejemplo, de transmisión eléctrica, de comunicaciones, un edificio, entonces, justamente con este material es donde lo tenemos en industrias. Vamos a hablar un poquito de las ventajas de utilizar este material. Podemos indicar la capacidad de fabricación industrial o comparando siempre con lo que es el hormigón armado. Nosotros en el hormigón armado tenemos que hacer una serie de pasos. Por ejemplo, un armado de nuestro restaurante, un encofrado, tenemos que hacer el vaciado, tenemos que esperar entre 28 días, depende si es un dispositivo o menos, eso ya depende del utilista. Ese encofrado va a seguir con el proceso constructivo, ¿no? Entonces eso lleva un cierto tiempo en el proyecto, ¿no? Aquí el tiempo es dos. ¿Ya? Acá, el tema de la fabricación, inclusive ya tenemos algunas estructuras fabricadas, ¿no? Tenemos perfiles. Entonces, el proceso de montaje, fabricación es más rápido, ¿no? Comparado con métodos convencionales de hormigón armado. Tiene características de resistencia bajas, ¿no? Más adelante vamos a mostrar una curva de tensión de formación característica del acero. Vamos a ver si tenemos aquí el hormigón y la resistencia del acero tiene muchas más cosas que vamos a ver a continuación. Más mejor opinión en cuanto a fuerza y peso por unidad, resultando estructuras mucho más livianas, no comparado con el concreto. A ver, ¿qué pasa en una luz? Les pongo un ejemplo de unos 8 metros. Si lo queremos hacer como hormigón armado, vamos a tener un pedazo con un predimensionamiento más o menos unos 80 centímetros. Quizás tal vez un metro, ¿cierto? Ahora, queremos resolver ese mismo problema con una viga de acero. Vamos a tener la mitad prácticamente del pedazo y por ende vamos a tener también en peso, vamos a llenar mucho más. Esa sería la ventaja en cuanto a peso entre los materiales. Resistencia a las deformaciones, utilidad, ¿no? Vamos a hablar más adelante de las propiedades específicas del material. Puede reutilizarse al acabar su vida útil. Nuevamente con el concreto, para hacer, digamos, la demolición, prácticamente no podemos aprovechar el material. Tal vez en una chancadora y más por una especie de capaz, ¿no? Sería lo más. En el tema de acero, siempre y cuando nosotros protejamos ese acero de mantenimiento, podremos justamente reutilizar en otras estructuras, inclusive podemos hacer estructuras desmontables, ¿no? Digamos así. Y es como que se va a hacer un teatro, ¿no? Policional, eso tú lo puedes dar y aparte lo procedes de la como un objeto un poco complicado. Mayor comodidad permite mayor espacio en especial para bodegas, almacenes comerciales y salones. Nuevamente el ejemplo de la luz en concreto. A ver, nosotros utilizamos en
luz es aproximadamente entre 6 metros, 7 metros, 8 metros. ¿Qué pasa ahí? A partir de esa luz, el hormigón armado ya, bueno, no es muy eficiente, ¿no? A partir de los de los aquí estamos otros métodos, por ejemplo, como las losas post-tensadas, ¿no? Es un tema, ¿no?, que se lo va a dar. O por último, también podría ser la solución, requiere ser obligas, podemos llegar mucho, ¿no?, del concreto ya no puede fallar, puede decir. Elegir estos materiales. A ver, desventajas. Son sensibles a deterioro como la corrosión. Bueno, entonces, todos sabemos que el acero tiene para la corrosión. Tenemos, por ejemplo, un método de la pintura anticorrosiva, por lo menos mínimamente 3 capas, ¿no?, que puede proteger al elemento durante un cierto periodo de tiempo. Pero es más efectivo, ¿no?, tiene su tiempo límite, se puede decir. Otro método más efectivo que la pintura anticorrosiva es el método del galvanizado. ¿Sí? Prácticamente ese método, muchos deben conocer, es en piscina, puede ser de zinc fundido y 5 elementos más. Entonces se suelen los elementos completamente y le dan una capa de protección de zinc. Este debería ser el galvanizado, ¿ya? Entonces, esto tiene una durabilidad de bastante años. Otro sería para los pernos, que si no, hay que ver otro método electrolítico. Eso también puede ayudar, ¿no? El galvanizado caliente y el zinc, ¿no? Entonces, sería bueno tener claro esos dos métodos. ¿Por qué digo esto? Aquí se utiliza, pero si ven el pan, el ambiente es muy agresivo para el acero. Por eso lo corroe, pero bastante rápido. Entonces, ahí inclusive, ya muchas empresas ya están viendo que las estructuras, no solamente los galpones también, ¿no?, galpones hechos para casi demás, con este método. Ahí es su costo. A ver, es un poquito más costoso en comparación de las estructuras de unión armada. Justamente con el anterior método que les dije, ¿no?, tenemos que ir para hacer el acero. Pierde resistencia si se exponen a altas temperaturas a un nivel constante. Entonces, bueno, todos sabemos que el acero a cierta temperatura superior a los 10 grados podría ser bueno, ¿no? Es un acero fundido con rojo vivo. Entonces, tenemos que prestar importancia al tema de la erosión. Ignifugado, una producción ignífuga. Entonces, es también una, como les digo, una rama también para poder investigar, ¿no? Es interesante. Tenemos que ver el tema de la protección del acero como ignifugado, que hay varias, ¿no? Ahorita el tema para tratar. Y hemos visto, por ejemplo, no solamente en otros países, sino acá mismo, algún incendio, ¿no? De galpones, fluye el material, hay un colapso, ¿no? Las torres también colapsado por eso, el material mismo se terminó, fluye por colapso. Entonces, hay que prestar atención. Se requiere un económico más elevado a comparación de lo que no. Bueno, de costos, bueno, ya en Bolivia tenemos varias empresas mecánicas certificadas, ¿no? Y justamente con el avance
Un poquito entrando a la parte técnica de lo que son las propiedades estructurales del acero, podemos indicar la elasticidad. ¿No? La elasticidad en los aceros es la capacidad que tiene de volver a su forma original después de haber sido sometido a cargas. ¿Ya? Eso lo que nosotros indicamos es un rango lineal, ¿no? En la parte derecha tenemos una curva característica de tensión, de formación del acero, ¿ya? Donde aquí podemos ver el rango lineal o rango elástico, donde tenemos una carga sostenida en el material y tenemos una deformación que es proporcional, ¿no? Es decir, que si nosotros quitamos el material prácticamente va a volver a su forma original, no tiene una deformación residual. Pero ¿qué pasa si ese material tiene límite? Justamente, que es el límite de fluencia, ¿sí? De la fluencia, cuando fluye, se puede decir. Que es este punto de acá, el punto B. Es decir, que nosotros seguimos cargando a esta nuestra probeta de ensayo y podemos observar que con la misma carga esto ya se está presentando una deformación remanente, ¿no? Esto por si acaso se puede aplicar al acero 36, ¿no? Que es el acero más común que utilizamos nosotros en el mercado para el tema de las estructuras. ¿Tenemos otro tipo de acero? Sí, vamos a ver también eso, ¿ya? Entonces, esta es una capacidad, esto es un concepto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está ligado al tema de la ductilidad. Cuando nosotros entramos a este rango plástico, nosotros podemos detectar, inclusive a simple vista, el tema de la deformación. Es decir, que esta estructura ya nos está avisando antes de entrar a un colapso, que el colapso vendría a ser acá, en el punto D, para hacia adelante, ¿no? Entonces ahí ya podemos nosotros tomar medidas. Podemos proveer un apuntalamiento, cambiar de materiales, ¿no? Podemos hacer varias cosas, ¿no? En cambio, si tenemos un material un poco más frágil, por ejemplo, un cable, o inclusive el fierro corrugado, por si acaso, ha sido concebido para trabajar con el hormigón, para que deformen de igual forma, de igual manera, ¿verdad? Para que trabajen los dos juntos. Entonces, si es que nosotros colocamos un fierro corrugado de resistencia de fluencia de 500 megapascales a una celosía ultimado, ¿qué va a pasar? Aquí nosotros vamos a tener, bueno, más o menos va a ir por acá, y su rango de deformación va a ser menos, ¿no? Si es que ustedes pueden ver y comparar una curva con un fierro corrugado, si bien es más resistente, pero la deformación es menor, es decir que prácticamente no nos vamos a dar cuenta hasta que suceda la falla, que es la falla frágil, ¿sí? La falla frágil, explosiva, súbita, ¿no? Es por eso que trabajamos con este acero, es el más, se puede decir recomendado, el acero 36. Pero no es restrictivo por si acaso. Tenemos otro, vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Bueno, el concepto de ductilidad que ya lo hemos presentado, ¿ya? La capacidad que tiene una estructura de absorber energía, de deformarse antes de llegar a su rotura o colapso. Otras propiedades del material, la maleabilidad, se define como la capacidad de un metal de soportar golpes y ser laminado sin presentar roturas. Dureza, es la propiedad del acero de soportar perforaciones en donde más dureza del metal será menos propenso a cambiar de forma. La fragilidad es la facilidad en la que los aceros pueden romperse
después de haber sido sometidos a esfuerzos. Aquí tenemos una ficha técnica, bueno, sencilla, resumida se puede decir, del material acero A36, ¿sí? ¿Qué es 36? Bueno, prácticamente es un límite de fluencia en unidades de kilolibra por pulgada cuadrada. Tiene su equivalente en las unidades que son más conocidas, y bueno, que yo en lo personal utilizo, digamos, kilogramos por centímetro cuadrado, 2530 aproximadamente, kilos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia. Y otras propiedades más que podemos tomarlas en cuenta, como una resistencia última, ¿no? Resistencia a la tracción, bueno, en este caso es lo que les indica 2530, alargamiento de la rotura, el módulo de elasticidad, ¿no? Módulo de elasticidad para el acero, para todos los aceros, inclusive los cables, es el mismo, es constante. Según la anterior curva que les había mostrado, tiene este valor de 29.000 KSI, 29.000 KSI. ¿Ya? ¿Qué pasa en el hormigón armado? Para cada resistencia de hormigón, es decir, un H21, un H25, un H30, etcétera, etcétera, tenemos diferentes módulos de elasticidad. Y eso lo podemos determinar de forma tal vez empírica o en un laboratorio. Bueno, el coeficiente de Poisson, módulo de corte, ya son propiedades ya mismo del material. Siguiente. Bueno, aquí entramos al tema de la elección de los perfiles y hay dos grandes familias o tipos de perfiles, ¿no? Que vamos a ver. Este de acá, que es el perfil laminado en caliente. Pero si no se escucha bien me dicen, ¿no? Como si lo dejo mucho. Laminado en caliente, o en inglés es el hot rolled, ¿sí? Como les había indicado antes, ¿cómo han sido fabricados estos? A una temperatura más o menos de unos 1000 grados. Esto se los vacía en cofrados o moldes y le damos las secciones, pero que están normadas, ¿ya? Eso está normado, bueno, por normativas, por ejemplo, canadiense, europea, americana, argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar estas secciones, ¿no? Esto de acá, todo esto está normalizado. Y bueno, en efectos de cálculo, tenemos una normativa que es la AISC 36010. Es una normativa americana que es ampliamente utilizada, ¿no? en varios países. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser un tipo de perfil laminado en caliente. El siguiente. El otro perfil que muchos deben conocer es el doblado en frío o conformado, ¿sí? O también en inglés es el cold form, ¿sí? Claro, la traducción más o menos es un conformado o elaborado en frío. Esto es elaborado a partir de planchas metálicas. Hacemos un corte y un plegado. Y al hacer este plegado, bueno, le damos nosotros la sección que queramos. ¿Ya? Bueno, esto en el mercado tenemos para ti. Diferentes medidas, un perfil, por ejemplo, conocido, el perfil que está publicado. También tenemos el perfil costanera, ¿no? El costanera, donde tenemos unas utilizadoras, puede decir, acá simplemente las herramientas, ¿no? Acá. Y esto lo podemos utilizar también unido, formando un cajón, ¿no? Han de ver un cajón con una soldadura intermitente que funciona bastante bien, ¿no? Funciona bastante bien. Otros perfiles, a ver, un perfil Z. Y bueno, si no encontramos un perfil bueno que se adapte a nuestras necesidades, como les decía, eso podemos ir a una metal mecánica, hacer un corte y plegado. Y ahí tenemos. Y podemos obtener las propiedades de esa sección, ¿no? Y utilizarla ya sea en nuestro cálculo, en la construcción, en nuestros planos. El tema en cuanto a cálculo, ¿no? Parte técnica, la normativa AIC americana, ¿no? Donde tenemos factores similares de resistencia y carga, ¿no? Que vamos a ver más adelante. El siguiente. Bueno, hablaremos un poquito de soldadura, ¿no? Algo los
conceptos básicos, tenemos que hacer las uniones. El tema de uniones, bueno, en la parte de soldadura utilizamos los electrodos revestidos, ¿no? También tenemos el alambre, ¿no? El alambre que es para máquinas MIG-MAC, ¿ya? Pero lo más común es, bueno, el electrodo revestido, el E6013, ¿sí? ¿Qué es 60? 60 es la resistencia del material de aporte, ¿no? La varilla del medio, que tiene una resistencia de más o menos 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? El otro electrodo de la MIG-MAC, por ejemplo, el EL70, es un poco más resistente, casi llega a unos 5.000, ¿no? Es una soldadura más limpia, ¿ya? Pero eso ya son métodos, ¿no? Métodos de soldadura en sí, que es igual todo un mundo. ¿Ya? Aquí lo que tenemos que diseñar es prácticamente los cordones de soldadura, ¿no? Cuántas pulgadas requiero, bueno, puede ser en centímetros, pero generalmente se utilizan pulgadas, ¿no? Para poder que esta mi unión no tenga ningún problema. ¿Ya? El siguiente. Unión empernada. Entonces aquí tenemos los pernos que van a hacer la unión justamente entre las piezas. Todo esto, bueno, también se hace el dimensionamiento de acuerdo a los esfuerzos que vamos a tener en los miembros, ¿ya? Estos pernos generalmente se los diseñan acortando. Y también tenemos las placas base que vamos a ver también. Tienen otro tipo de diseño. Ahora, los pernos que vamos a tener en el mercado tenemos de diferente normativa, se puede decir. Tenemos de la norma SAE, ¿no? La Sociedad Automotiva, ¿ya? Pero tenemos su equivalente también, el más conocido, el ACTM, ¿no? Por ejemplo, el A307, el A325, ese es el más común, un perno estructural. Yo recomendaría como mínimo utilizar esa resistencia, ¿ya? El A490, pero ese ya es más resistente, ¿no? Entonces ya sería para otro tipo de usos, ¿no? El siguiente. Tema de la placa base. Ahora, tal vez así un paréntesis en el tema de todas las estructuras metálicas van a requerir sí o sí del hormigón como base, ¿sí? Vamos a requerir, por ejemplo, un pedestal de hormigón y una fundación. O sea, generalmente no se funda directo, o sea, la columna metálica no está directamente anclada a la fundación, ¿no? Tal vez en algún caso que tengamos una fundación superficial, un suelo bastante rocoso, tal vez en este caso podría salir directo de la fundación, ¿no? Pero en algún caso una estructura liviana podría anclarse directamente en una losa de piso, ¿no? Pero en general lo que vamos a hacer es colocar ya sean los plataformas, las torres, un monoposte, ni que se diga un edificio, ¿no? de perfiles de acero. Vamos a tener un pedestal de concreto y su fundación. Bueno, el tipo de fundación ya es otro tema también, ¿no? ¿Qué tipo de fundación vas a tener? Eso es de acuerdo al tipo de suelo que vamos a presentar, de acuerdo a las cargas. Entonces, en sistemas de fundaciones hay varios. Pero, en general, vamos a tener esta configuración, ¿no? Que son pernos de anclaje embedidos en hormigón. Es decir, que yo he colocado estos pernos, ¿sí? Y luego he hecho el vaciado. Con el hormigón endurecido, lo que hago es simplemente hacer el montaje ya de esta placa base, ¿no? Colocar tuerca contra tuerca, que bueno, eso ya es también de montaje. Otro tipo de pernos de anclaje son los post-instalados, las bueno, famosas taquetas, ¿sí? O pernos de expansión, ¿no? Eso se coloca en el concreto endurecido. Cuando no han tomado la previsión, se puede decir, de colocar estos pernos, ¿no? Pues no siempre así, en algún caso puede requerir justamente añadir una estructura, un elemento de concreto. Entonces, esos pernos me sirven, ¿ya? Los pernos de expansión. También lo que podemos ver un poquito son los pernos químicos, que básicamente es un perno donde yo voy a tener una solución epóxica,
¿no? Para poder hacer la sujeción. Entonces es mucho más resistente, mucho más garantizado hacerlo con los pernos químicos, ¿ya? Cuando sea postinstalado, por ejemplo. Cuando sea, como les decía, un galpón, una torre, lo más recomendable es hacer este tipo de anclaje. Y otra forma puede ser también que funciona en el medio, es ya no dejar estos pernos sobresaliendo, sino que el anclaje mismo va a venir soldado acá. Posiblemente le demos un gancho para que tenga más adherencia, tener más soldadura. Es decir, que en la parte de arriba ya no vamos a ver esto sobresaliendo, simplemente vamos a ver una placa. El anclaje va a estar por debajo y soldado, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Directamente colocar aquí en la columna. ¿Qué es la ventaja? Que aquí yo puedo tener un juego, ¿me entienden? ¿No es cierto? Como yo tengo una tolerancia, entonces si es que llegara a ser un error con estas perforaciones, a veces no calza, entonces es un problema, ¿no? Hacer una corrección, cambiar de placa y demás. En ese caso, esa sería yo creo la ventaja y también poco estética, de no ver estos pernos sobresaliendo. Esto podríamos ver tal vez en una industria, ¿no? En un galpón industrial, pero en otro tipo de, qué sé yo, tal vez un salón de eventos, digamos, por dar un ejemplo, tal vez no se vería muy bien, ¿no? Tal vez inclusive la columna esté recubierta, ¿no? Pero esos son más o menos los métodos más usuales que podemos tener para placabas. El siguiente, por favor. A ver, tipos de estructuras metálicas. Aquí vamos a entrar un poco ya a lo que es la forma, ¿sí? Aquí podemos tener las estructuras abovedadas en arco, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Poder salvar luces grandes. Un uso práctico en un coliseo, ¿no? Y bueno, esto de acá lo puedes revestir con diferentes materiales en el exterior. Bueno, lo más común es una calamina galvanizada o cualquier otro material. Pero hablando de esta, sí, podría ser una calamina galvanizada. En el interior, bueno, podemos colocar paneles de silo falso, ¿no? Que nuevamente, entrando al cálculo, tiene incidencia, ¿no es cierto? El tema de estos pesos, que hay que considerar. ¿Ya? Cabe resaltar acá, al momento, digamos, de hacer una verificación, un cálculo, la componente horizontal. La componente horizontal es bastante fuerte, ¿no? Es decir, ustedes saben que el arco es un elemento de distribución de carga que es bastante efectivo. Bueno, que viene desde las épocas de los romanos y demás, que hasta el día de hoy siguen de pie, ¿no es cierto? Es bastante interesante. Lo que hay que hacer de esta distribución de carga acá, tienes una componente horizontal bastante fuerte, entonces eso tienes que absorber, ¿no? Con elementos, bueno, aquí seguramente como les decía, todas las estructuras metales no se salvan de tener bases de hormigón. El hormigón tiene que ser bastante resistente para poder salvar esa componente horizontal. El siguiente. Estructuras entramadas o tipo framing, ¿no? O aporticadas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en las imágenes estamos viendo posiblemente más que todo para una industria, ¿no? Donde tenemos diferentes equipos que tenemos que soportar. Tenemos que ver la distribución de estos equipos y con eso hacer un dimensionamiento. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, seguramente vamos a tener plataformas, ¿no? Es decir, los pisos, que son también de diferentes materiales. Ahora vamos a ver si tenemos algunas imágenes también, ¿no? En esta parte. ¿Ya? Esto en cuanto al tema industrial. Ahora, en cuanto al tema de, por ejemplo, edificios, últimamente se está viendo el desarrollo de proyectos ya no con hormigón armado, sino con perfiles de acero, ¿no? En cuanto a columnas, vigas. ¿Ya? Las ventajas ya hemos indicado anteriormente que es, ¿no? Es más liviano, es más rápido de instalar, etcétera, etcétera, ¿no? La ventaja, luces más grandes, ¿no? Si tal vez como en este auditorio, salvar luces, ya no el hormigón, sino una estructura de acero. Y lo mismo va a ser para el tema de
de edificios, ¿no? Edificios más altos y demás. ¿Ya? ¿Sí? Las estructuras de celosía, ¿no? Es lo que llamamos las cerchas, ¿no? O elementos espaciales. Están formados prácticamente de elementos entrelazados entre sí que forman triángulos, ¿no? Eso justamente para poder distribuir las cargas que vamos a tener, ¿no? Las que tienen que soportar, ¿ya? Entonces los usos son varios, ¿no? No solamente en el tema de los galpones, tinglados, inclusive se puede colocar en edificios, ¿no? Así tipo celosía. Las grúas mismas, otro ejemplo, ¿no? Que es de distribución de carga mediante este sistema. El siguiente, por favor. Ya. A ver, un poco también para mencionar lo que son las estructuras portantes, tipo con cables, ¿no? Lo que vemos en los puentes. Ahora ya también no solamente hacemos uso del hormigón, hacemos el uso del acero y también de los cables torones, ¿no? Con una resistencia a partir de 270, ¿no? KSI para arriba, ¿no? También tenemos diferentes gamas y propiedades de estos aceros. El objetivo es el mismo, es justamente distribuir las cargas, ¿no? Hacer un descenso de cargas hacia las fundaciones o las bases, ¿ya? En este caso, un puente colgante, los bloques de anclaje, ¿no? Bloques de anclaje, fundaciones en las pilas, ¿no? Y obviamente ganar la mayor luz posible, ¿no? Tenemos puentes, uno por ejemplo el Capón, que es de más de 1 kilómetro, ¿no? De longitud, no me acuerdo si es el más largo, tal vez ya lo han pasado. Es un puente colgante de luz libre de más de 1 kilómetro, ¿no? Acá lo propio, el tema de la distribución de carga con los cables nos permite tener luces mucho más grandes, salvar esas luces. El siguiente. Bueno, aquí tenemos otra tipología, ¿no? Que son las estereoestructuras o las estereométricas, ¿no es cierto? Bueno, se lo busca con ese nombre también. A ver, ¿qué podemos indicar acá? Es muy parecido a lo que es la celosía, ¿no? Solo que en este caso es tridimensional. Es decir, aquí formamos como triángulos, una especie, se puede decir, de pirámides, ¿no? Formado por barras, ¿ya? Que son continuas, es decir, como una especie de malla. Y no solamente esto puede ser, como les digo, de forma lineal, de forma recta, se puede decir, sino con este tipo de... Bueno, ahorita no tengo imágenes, pero eso también lo pueden buscar. Yo le puedo dar formas, es decir, formas curvas, ¿no? Algunas formas curvas, siguiendo pero este esquema de las piezas barras, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar acá? El tema de las uniones. Acá, a ver, fíjense, aquí tenemos como una especie de una pelotita, ¿no? Que hace la unión de estas 4 barras. Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? En el medio, perdón, tenemos la convergencia, ¿no? De más de 4 barras, ¿no? Entonces, esa unión tienen que prestarle importancia, ¿ya? Justamente para que resista esas fuerzas en los nudos, ¿no? Bueno, el método de esto viene de fábrica, es como una bolita de acero sólida que tiene roscas, pero también podemos ver otros métodos, ¿no? Eso ya tenemos ¿qué se puede decir? Utilizar la imaginación para poder salvar eso. Podría ser también un perno, ¿no? O alguna planchita, algo así, pero que nos garantice, ¿no? Que esto no tenga ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿dónde utilizo este tipo de estructura, no? Porque comparada en precio con una cercha convencional, esta de acá tiene un costo mayor, aproximadamente un 8%, ¿no? Hasta un 10%. Más que todo, usos estéticos, ¿no es cierto? Donde esto no lo vamos a ocultar, ¿no? Generalmente no vamos a colocar un cielo falso en este tipo de estructura. Esto vamos a querer que se lo vea, ¿sí?
El siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la otra tipología que todos conocemos, que son los tinglados o galpones con las celosías, ¿no? Este tipo de estructuras son utilizadas para el almacenaje como protección de bienes en las industrias en general. Estos pueden estar apoyados por columnas de hormigón armado y también pueden elevarse con columnas metálicas. Es decir, cualquiera de los dos métodos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como últimamente el precio del acero está fluctuando y demás, a veces algunos proyectistas consideran hacer esta estructura de hormigón, es decir, las columnas y las vigas de amarre, ¿no? O vigas de riestre en este caso, o viga cadena si quieren, ¿ya? Y encima colocar lo que es la cubierta, ¿ya? O también puede ser que nazca directamente desde la base con columnas de acero reticuladas. No solamente puede ser reticulada, puede ser también un perfil doble T, por ejemplo, ¿ya? El siguiente, por favor. A ver, un poquito también indicando, ¿no? La parte técnica, las cargas que vamos a tener en estas estructuras, ¿ya? En el tema de los tinglados, ¿no? Creo que eso está bastante claro, qué carga vamos a tener. Prácticamente va a ser una carga muerta, que es debido a la cubierta metálica, que eso ya lo sacamos, se puede decir, de fichas técnicas directamente. Ahora, no solamente vamos a tener calamina metálica, podemos tener una placa de ferrocemento que tiene un peso mayor, ¿no? Una teja shingles, ¿no? La teja shingles, que es a base de placas de madera, ¿no? Y luego tiene un revestimiento que es bastante estético, ¿no? Se ve bonito. ¿Qué más? La teja Duralit, bueno, la teja española, colonial, ese tiene que prestar atención y hacerlo con un cálculo sencillo. En realidad todo, ¿no? Pero el tema de la teja española es pesada, tiene unos 50 kilos por metro cuadrado, ¿no? De peso. Y aparte de eso, tengo que obviamente reforzar. Mis cerchas ya no estarán cada 3 metros, estarán cada metro, ¿no? Y lo propio, el reticulado interior, las correas, ¿no? Ustedes saben que las correas en un techo con estas placas, estas tejas, es más o menos unos 40 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces entra mucho más material, por ende más peso, ¿no? Entonces eso tenemos que considerar en cuanto al tema de costos, como de cálculo mismo, resistencia, ¿ya? Ok, ahora, en el tema de un mezanine con perfiles metálicos, bueno, así por ejemplo como este auditorio, vamos a tener ahí justamente las cargas de la losa, cielo falso, una carga de contrapiso, piso, luminarias, revoques. Entonces todo ese peso sumado tenemos que hacer resistir justamente con nuestra estructura, nuestros perfiles, ¿no? El siguiente, por favor. Mampostería más, ¿no? Mampostería, divisiones y todo eso. El tema de cargas vivas. Un poco para ver ese concepto de carga muerta y carga viva, ¿no? Una carga muerta es una carga que tiene poca variación en el espacio, ¿no? Y en el tiempo. Ahora, el tema de la carga viva, hay un concepto que se dice es de las personas, los que están vivas, ¿no? O tal vez los animales y demás. En realidad no es así. La carga viva también son personas, pero más que todo el concepto es una carga que es variable en el tiempo y en el espacio. Es decir, que los muebles también son carga viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso los puedes reorganizar de diferente forma, ¿no? Un ambiente puede ser un día departamento y al otro lo vuelven un archivero, ¿no? Una bodega. No se debería, siempre tiene que ser una verificación justamente para eso, porque nosotros tenemos usos para nuestras estructuras, ¿ya? Pero no hay quien falte que quiera convertir, ¿no? Su departamento después en un
una bodega o guardar en unos equipos, y ahí es donde tenemos problemas. Entonces, es por eso que la carga viva tiene un factor mayor que la carga muerta. ¿Me entienden? Bueno, vamos a mencionar las otras cargas que están actuando en las estructuras, no solamente metálicas, sino en general, y que tenemos que también tener en cuenta, y eso por si acaso exigir en los cálculos, las memorias de cálculo, que estén respaldadas, ¿ya? Carga de viento, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestra normativa boliviana donde indica los vientos básicos que tenemos que considerar. O por último podemos ir a las entidades donde nos puedan proporcionar esos datos de las velocidades del viento para poder hacer el diseño de acuerdo a la ubicación que nosotros tenemos de nuestro proyecto, ¿no? El tema de la carga de granizo, esto es bien importante, ya sea granizo o de nieve. Últimamente hemos estado viendo a lo largo de estos años que hay bastantes colapsos, ¿es cierto?, de tinglados, tal vez hay en algunos pueblos, municipios. ¿Y qué creen? Es el tema de no considerar esta carga de acá, ¿ya? Al no considerar el tema de granizo, nieve, ahí tenemos justamente los colapsos por sobrecarga, ¿ya? Entonces, esto más que todo, al momento de pedir los documentos técnicos, sí o sí que tenga cubierta el tema de la carga de granizo, ¿ya? Tal vez la práctica que se tiene o se tenía antes, tener un mismo plano para un tinglado. Les doy un ejemplo, ¿no es cierto? Que ya tenemos perfiles de espesor de pared de 2 milímetros, ¿ya? Y bueno, eso se lo repite, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Inclusive le adaptan, digamos, para otro tipo de proyectos un poco más grandes, simplemente le adaptan, ¿no? En este caso no nos cubre con una plancha de 2 milímetros, por ejemplo. Tendría que ser mínimamente de 3 o un poco más, o tener refuerzos localizados para no tener los problemas que vamos a tener ahorita. ¿El siguiente? Bueno, el tema de las cargas sísmicas, ¿no? Entonces, hace un mes creo que no hubo un sacudón fuerte, ¿no? Que todos hemos sentido. Hasta yo me asustaba. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que ya contamos con una norma boliviana de diseño sísmico en revisión 2023, donde estamos viendo el diseño por desempeño sísmico, ¿ya? Entonces, la buena noticia es que tal vez si en algún momento no se ha considerado esta carga por una estructura metálica, tal vez por un galpón, digamos, el mismo material, el acero, al tener una buena ductilidad, se puede decir que ya es un material antisísmico por sí, ¿no? ¿Qué pasa con el hormigón? El hormigón es frágil, ¿no es cierto? Es más frágil. El acero tiene mayor capacidad de deformación, por ende, mayor capacidad de disipar energía, ¿no? Obviamente va a tener mayor desplazamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno, es otra ventaja que podemos decir del tema del acero, ¿ya? A ver, ¿qué más? Cargas desde el empuje del suelo. Bueno, a no ser que hagamos una especie de ataguía, ¿no? Algún muro que sea con placas de acero, unas compuertas, o podría ser también en una represa con puertas metálicas, de planchas. En este caso no sería un empuje del suelo, sería un empuje hidráulico, ¿no? Y en este caso tenemos que diseñar, ¿no? Las planchas, eso ya por algún método, será por elementos finitos, algún software especializado, que ese tema igual vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Esto es para indicar más o menos qué tipos de cargas podemos enfrentarnos y resolver. El siguiente. ¿No? Ese, por ejemplo, se lo consigue de grado 50. No es muy común, pero podemos obtener planchas, perfiles, ¿no? Y más que todo en las torres de transmisión eléctrica, ¿no? Nosotros hemos visto, tal vez nos hemos dado cuenta un poquito que son un poquito esbeltas, ¿no es cierto? Así más delgaditas se puede decir.
pero no son menos resistentes, porque todas esas torres que vemos de transmisión eléctrica son con ese material a 572 grados 50, es decir, que más resistente que la 36, ¿no? Entonces, eso como dato. El siguiente. Bueno, esta norma, por mencionar alguna, esta norma americana, la AISC 36010, donde justamente es para el diseño de acero estructural, ¿ya? Entonces es una guía, también tenemos un manual, ¿no? Que es prácticamente una recopilación con tablas de diseño de esta norma, ¿ya? El siguiente. Esta norma de aquí, para los que tal vez están en el rubro de telecomunicaciones, ¿no? Empresas como Entel, Nuevatel, que es Viva, ¿no? El Tigo, etcétera, etcétera. Esta es la normativa, por ejemplo, para poder hacer el diseño de torres de telecomunicaciones. La ANSI TIA, bueno, en su versión H, creo que sí, esta es la última revisión, ¿ya? Pues aquí están todos los acápites para poder diseñar este tipo de torres autosoportadas, las torres guiadas, ¿ya? O los rooftops. Los rooftops son las torres o torrecillas que vemos en las azoteas, en las terrazas, ¿no? O por último los trípodes, ¿no? Tenemos un trípode para albergar que justamente los equipos, ¿no? Los PCS, las microondas, todos esos equipos. Y aparte de eso, poder que no se caiga la señal. Estamos diseñando esto, no solamente para soportar los equipos, que no es, se puede decir, gran cosa el peso en relación a la torre misma, sino el problema es el viento, para que no se caiga la señal, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos 10, 15 años, era bien común, ¿no? Que todo el rato se caía la señal, ¿no? Se caían torres y no teníamos comunicación. Entonces, eso ha mejorado, por suerte, ¿no? Y uno de esos detalles es este de acá, ¿ya? Obviamente acá te hace referencia, digamos, para hacer el diseño mismo ya de resistencia a la anterior norma, la ASC, el tema de las fundaciones, la ACI, por ejemplo, ¿no? ACI 318, que es la norma americana, ¿no? Aquí en Bolivia nosotros tenemos la NB, ¿ya? Es decir, otra norma, el Eurocódigo, ¿no? Para los que utilizan esta normativa o les exigen en alguna entidad para poder hacer el diseño, ¿ya? O también en concreto, ¿no? Se utilizaba bastante la norma EHE, ¿no? Española. Y justamente en eso se basaba la CBH. El siguiente. Quiero un poquito explicar esta diferencia de estos dos métodos, ¿no? Que no sea muy cansador. Para poder hacer el diseño tenemos el método LFD, que es el diseño por factores de carga y resistencia, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi modelo? Yo estoy mayorando las cargas, ¿sí? Mayoro las cargas y minoro las resistencias, ¿no? Ya sea un elemento, resistencia al corte, a momento, a tracción, compresión, cortante, qué sé yo, torsor, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo estoy minorando. Por eso son mis factores de seguridad, ¿ya? El otro método que se utiliza es este ASD. ¿Por qué lo menciono? Porque sigue vigente también. No es muy común, ¿no? Más que todo los colegas, los ingenieros mecánicos, utilizan bastante este método que es el ASD, que es el método por diseño de suelos permisibles. Sus factores de carga son a 1, no mayor. Su factor de resistencia es menor a 1, es decir, que igual estoy al final reduciendo el tema de la resistencia, ¿ya? Ahora, el método más difundido es el de acá, el para hacer el diseño, ya sea de hormigón, puentes, acero, etcétera, etcétera, o aluminio, si quieren. Es de acá, ¿no? Entonces, ASD ya no se utiliza mucho, pero lo más inteligente. El siguiente.
Bueno, ya hemos explicado un poquito a qué se refiere el tema del método LRFD, ¿ya? Es el, bueno, en inglés, ¿no? Ahí están las siglas, que es lo que significa. El siguiente, por favor. Un poquito lo que son las combinaciones de carga, ¿no? De acuerdo al código que yo estoy utilizando, ¿no? Ya sea un eurocódigo, un código americano, norma boliviana, etcétera, etcétera. Voy a tener una combinación de cargas y al momento de hacer el diseño, le voy a diseñar el elemento con la combinación más desfavorable para ese elemento, ¿no? A ver, un ejemplo. En toda esta estructura, no es necesariamente que toda la estructura tenga que fallar, se puede decir, o esté más solicitada una sola combinación. Esta de acá, por ejemplo, ¿no? Es decir que, por ejemplo, las correas pueden estar sujetas, es decir, más solicitadas a la combinación 2. Las columnas tal vez a la 3, y así, ¿no? Entonces, por eso que nosotros utilizamos una gama de combinaciones de carga para verificar todos los elementos y que nos cumplan a las cargas que ya hemos visto anteriormente. El siguiente. Diseño y planificación. ¿Ya? Entonces, bueno, esperaremos ya no ver estas noticias, ¿no? Que son trágicas, tristes, y justamente por no haber cumplido los deberes, ¿no? Que nos están encomendando, y utilizar las cargas de nieve y de granizo en estas estructuras donde siempre estamos viendo un colapso, ¿no? Entonces, ya saben, documento que no tenga carga de granizo tiene que ser rechazado, ¿no? No podemos jugar con la vida, la seguridad, ¿ya? Entonces, esa es la reflexión acá. Lo siguiente. A ver, hablaremos un poquito de lo que es eficiencia económica. Un buen diseño puede suponer una eficiencia óptima de los materiales, reduciendo el costo. Es por eso que tener una estructura prevista para un uso específico puede ahorrar un monto económico alto a los clientes. Esto más que todo va enfocado a lo que es el prediseño, ¿no? El proyecto. Bueno, aparte de tener un personal o un profesional capacitado, ya tenemos varias herramientas en el medio, ¿no es cierto? Ya sea en el tema de arquitectura, ingeniería y las otras especialidades más que van de la mano, ¿no? Parte eléctrica, parte aire acondicionado, ¿no? Parte ambiental. Entonces todo tiene que ir de la mano para obtener un proyecto óptimo en que tengamos las menos modificaciones posibles, ¿no? Que esas sean de forma y no de fondo. ¿Qué más? Durabilidad y vida útil. Una adecuada planificación permite que las estructuras metálicas sean resistentes y duraderas, contra efectos químicos como la corrosión, reduciendo costos de operación y mantenimiento. Entonces, no nos olvidaremos en los proyectos también colocar nuestras recomendaciones, ¿no? De lo que ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de proteger el acero, como los métodos de galvanizado, etcétera, etcétera, ignifugado puede ser contra el fuego, que muchas veces no tenemos un manual, ¿no es cierto? Lo bueno es que empresas ya como, por ejemplo, YPFB, ENDE, te exigen tener un manual justamente de mantenimiento, de seguridad, y ni que se diga en una planta, ¿no? En una planta, ahí tienes el manual mismo de la planta, ¿no? Ya el tema de seguridad misma, ¿no? Que tiene que contar. El siguiente. Cumplimiento normativo. Toda estructura tiene que cumplir con una variedad de regulaciones y normativas que nos ayudarán a asegurar la estabilidad de la estructura y cumplir con los requerimientos mínimos. Es lo que ya hemos venido hablando en esta disertación. La sostenibilidad y estética. La estética es importante, puesto que influye en la apariencia y funcionalidad, logrando una estética y atractivo para que las personas, asimismo la sostenibilidad es importante en estos últimos años, por ejemplo, para no generar un impacto ambiental alto. ¿Sí? Todo está relacionado al tema del proyecto ante proyecto.
acelerando un poquito, vamos a pasar a algunas herramientas que nos van a ayudar a hacer el tema de los cálculos, ¿no? Aquí nos hemos enfocado más en la parte técnica, más de dimensionamiento de los elementos, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que hacer el uso de software, ¿sí? Esto, hacerlo de forma manual, ¿no? Por ejemplo, con este método que es de elementos finitos, ¿no? Que muchos, bueno, saben a qué se refiere, ¿no? Entonces, ese método, por ejemplo, no está pensado para hacerlo de forma manual, ¿no? De forma manual sí podemos hacer con 3 plaquitas y hacemos en hojas, pero nos va a llenar 20 hojas para hacer 3 placas nomás, ¿no? Así sencillo. Este método está pensado para hacer el programa, es decir, programación, ¿no? Un lenguaje de programación, y de hecho, si alguien tiene su propio método de elementos finitos, es decir, programado, entonces ya podría tener su programa, ¿no? En este caso vamos a hablar del SAP 2000, que muchos deben conocer, esta herramienta, que es inclusive desde los años 70, que ha ido actualizándose año tras año, y que ahorita, bueno, también me animo a decir que es el líder en la industria para el tema de estructuras, ¿no? Es el más conocido, el más usado. Este es más para estructuras en general, ¿ya? Es decir, aquí puedo hacer desde puentes, aunque ya hay un programa específico para eso, ¿no? Pero puedo hacer cualquier tipo de estructura. Ya dentro de la empresa, que es el CCI, tiene otros más, ¿no? Que muchos deben conocer el programa de TAPS, ¿no? El famoso TAPS, que es de esa empresa justamente. Y tiene otros productos más que son específicos para poder hacer el cálculo, ¿ya? El siguiente, por favor. El CIPE 3D, ¿no? Entonces, todos también aquí conocen el programa CIPECAD, ¿no es cierto? Es un programa bastante bueno, es bastante amplio y también abarca prácticamente todos los rubros de la construcción, ¿no? En ese caso, el CIPE, que es para hormigón armado, pero el CIPE 3D, que está dentro de ese módulo de lo que es CIPE Ingenieros, está bastante utilizado también. Ya van a ver muchas memorias de cálculo, muchos planos que han sido realizados con este programa, que es bastante bueno, bastante versátil y tiene buenos reportes, se puede decir, ¿ya? Entonces sería otra opción por mencionar. El siguiente. El programa Run Elements. Este programa de acá anteriormente tenía otros nombres, también seguro lo conocen, o si no, sería bueno tal vez investigar un poco. Es bastante amigable el entorno, lo bueno es que está también en español y ofrece reportes bastante buenos. Entonces, esta herramienta es más preferida por los ingenieros mecánicos, ¿ya? Es bastante bueno, ¿no? Solamente estamos dando un curso de esto, bueno, mi persona, ¿no? De Run Element, diseño de chapas con elementos finitos, ¿ya? Y bueno, por mencionar algunas, porque en el mercado hay N, ¿no? Con licencias y licencias, ya sabemos, ¿no? Entonces, hay varias formas de poder verificar, ¿no? Otros programas ya más de modelamiento, no tanto de cálculo, podría ser un Revit, ¿no? Podría ser también un SolidWorks, más que todo para también mecánicos, ¿no? Pero ya te hace toda la estructura en 3D de cómo va a quedar, ¿no? Es decir, que ahí ya puedes ver el tema de hacer tus modificaciones, ¿ya? Ok, sí. Bueno, muchas gracias por la atención. Si tuvieran alguna consulta.